aprendimos qué es un pagaré y su importancia legal. Hoy hablaremos de dos temas relacionados, el aval y los errores más comunes al firmar un pagaré. Para ello nos acompaña el licenciado Tomás Ortiz, especialista en Derecho Mercantil. ¿Qué tal? Buenos días. Y una vez, gracias por la invitación. Un placer. Licenciado, para empezar, ¿qué es exactamente un aval dentro del pagaré? Ok. El aval es una persona, bueno, si lo vemos desde el punto de vista legal, el aval es una garantía de pago. ¿Qué es esto? El aval es una tercera persona que se va a obligar junto con el deudor principal a una obligación crediticia o una obligación de pago. Generalmente, cuando existe un crédito, es decir, cuando una persona se obliga a cubrir X cantidad de dinero a favor de otra, para tener una mayor garantía de pago, se le solicita un aval. El aval, pues, es cualquier persona que con la simple firma que se le otorga el título de crédito, ese se obliga a pagar la deuda principal. Es decir, que si el deudor principal no paga, generalmente se va a ir a cobrarles al aval. El aval tiene ciertas características, se le denomina que es un deudor solidario y subsidiario. ¿Qué es esto? Prácticamente es que en el caso de que el deudor principal no pague, el aval va a pagar. E inclusive, en dado caso de que el acreedor verifique que el deudor principal no es solventemente económico, pues prácticamente se puede ir directamente en contra del aval sin la necesidad de primero entablar un juicio en contra del deudor principal, sino que irnos directamente con los bienes inclusive del aval. Entonces, ¿esto quiere decir que el aval tiene la misma responsabilidad que el deudor? Así es, tiene la misma responsabilidad de pago. Y como te comento, inclusive si el acreedor verifica que el deudor principal no tiene una solvencia económica, sin necesidad de acudir primero a las instancias a cobrarle directamente al acreedor principal, se puede ir directamente contra el aval. Y en este caso hay que tener cuidado porque en los juicios del orden mercantil, como lo habíamos visto anteriormente, el primer paso judicial o jurídico antes de cobrarle al deudor principal es poder ir con el aval. Y el primer acto jurídico, que es el embargo, primero vamos a cobrarle al aval, y si el aval no cobra pero no paga, se le ejecuta un embargo sobre los bienes del aval. Y una vez que paga, el documento se le puede endosar a favor del aval para que le cobre directamente al deudor principal. ¿Qué riesgos existen al firmar como aval sin entender las consecuencias como lo estaba mencionando? Hay que tener mucho cuidado porque generalmente cuando de forma muy común se denomina un aval, si una persona piensa que es una persona que, ¿cómo te diré? Cree que es mucha importancia, incluso de renombre, ser aval de otra persona, pero legalmente ser aval significa que si el deudor principal no paga, tú vas a pagar por él, responder por la otra persona. Generalmente se maneja que el aval sea una persona de solvencia económica, ya sea de bienes muebles o bienes inmuebles, e inclusive hay actualmente muchos acreedores que para poderte disponer de un crédito te piden que el aval tenga a su nombre algún bien, un vehículo, la factura de una propiedad, unas escrituras. ¿Con qué finalidad? Precisamente para garantizar el cumplimiento de la obligación y tener un bien que respalde la deuda principal. Así es. Entonces, ¿el aval no puede negarse a pagar si el deudor no lo hace? No, a diferencia de materia civil, en materia civil el aval tiene otra denominación que se llama el fiador. En materia civil, primero le tienes que cobrar al deudor principal y después al fiador o al aval. No te puedes ir directamente contra el aval porque ahí hay un derecho que se llama prelación de créditos. Primero vete con la deuda principal, que es el acreedor, y lo que el acreedor no llegue a cubrir o lo que le falte, ahora sí te vas con el fiador o con el aval. Ahí el fiador sí se puede oponer a que primero se le cobre al acreedor y luego a él. Pero en materia civil es totalmente diferente. En materia civil, la facultad de cobro la tiene el acreedor,
y él decide de forma indistinta si le cobra primero al acreedor, pero primero al deudor principal o primero al aval. E inclusive si el acreedor decide primero cobrarle al aval, este no se puede negar al pago, puesto que su nombre lo dice, es un deudor solidario. El aval junto con el acreedor, el deudor principal, hacen los dos frente a la misma obligación, de forma indistinta. Exacto. ¿Qué errores se observa con mayor frecuencia en su experiencia profesional? Mira, el mayor error que yo he visto siempre es de que firman documentos en blanco, son avales de personas que por la pena de decir no se comprometen a una obligación. Y el problema no es tanto la firma, el problema es la ejecutabilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces como buen mexicano no leemos lo que firmamos, o muchas veces firmamos documentos que no entendemos el alcance de esta situación. O también porque confían en las personas, ¿no? También. No pasa nada. Y muchas veces, si ves, los avales son personas de mucha confianza, parientes, amigos, hermanos, que por pena de decirle no, te firman como aval. Pero si realmente supieran los alcances legales que tiene ser aval, le pensarían dos veces al firmar como tal. Anteriormente, te digo, era como que, no soy tu aval, o sea, como que gracias a mí tienes esa deuda, pero ahora es, ¿cómo que voy a ser tu aval? ¿Por qué? Porque es un compromiso. Exacto, y es que, bueno, amigos, si no pagas tú como deudora principal, lo va a pagar el aval. Y generalmente, o muchas veces, el aval firmó sin saber a qué cantidad se estaba comprometiendo, a qué plazo, o lo importante, si había o no había un interés de por medio. Y vamos a entender que todo préstamo de dinero que se hace mediante una institución financiera siempre lleva de por medio un interés. Y muchas veces a la falta o a la omisión de pago, ese interés se desploma y muchas veces es más elevado el costo del interés que el costo de la deuda principal. Y el aval tiene que cubrir tanto la deuda principal como los anexidades legales, los intereses. ¿Cómo puede evitarse todo esto? Primeramente, al saber qué es lo que yo siempre he dicho, la información es poder. Si tú sabes a qué te vas a obligar, a qué temporalidad, y lo importante, entender que si el acreedor principal, el deudor principal no paga, tú vas a pagar por él. Si lo entiendes, si lo comprendes y estás dispuesto a correr ese riesgo, adelante, hazlo. Pero en este caso, si quien te pidió ser aval no es una persona de fiar, o no tiene una buena solvencia económica, o no tiene buen historial crediticio, pues yo siento que es mejor decir no gracias, no puedo, a que te sometas a una firma para ser aval y poner en riesgo tanto tus bienes como tu patrimonio. Y yo digo, muchas veces por la pena, porque se va a perder la amistad, por lo que tú quieras, firmas, pero estás poniendo en peligro tu estabilidad económica y tu patrimonio, porque volvemos a lo mismo. El primer acto jurídico antes de ir a un juicio es un embargo precautorio, y si al momento te van a decir, oye, necesito que me pagues al momento de la diligencia 10,000, 15,000 pesos, el monto de la obligación, y si no tienes ese monto, no es como que digas, bueno, dame opción a 24 horas o 48 horas. No, al momento, si no tienes el dinero, se ejecuta el embargo y estás poniendo en riesgo tu patrimonio personal. Bueno, si se hace el embargo y la persona después va y puede cubrir la deuda con el dinero y ya regresa a sus cosas. Sí, recordemos que el documento, anteriormente vimos que el título de crédito es una garantía de pago. El aval es una garantía de pago. Los bienes embargados son garantías de pago. Es decir, que cuando en el primer caso tú pagas, el documento de pagaré se devuelve. En el caso del aval, si el aval paga, él tiene la opción de cobrar ese dinero al deudor principal. En este caso, si al aval le embargan bienes de su propiedad,
esos bienes quedan como garantía de pago. Por lo tanto, si a futuro el aval paga directamente la deuda, esos bienes se liberan, se levanta el embargo sobre ellos y tanto los bienes se le devuelven al aval como el documento base de la acción. ¿Con qué finalidad? Para que si el aval quiere cobrar obviamente el dinero al deudor principal, lo pueda hacer. Inclusive el procedimiento es exactamente el mismo. Así como primeramente antes de que el aval sepa que está demandado de ejecutar un encargo precautorio, pues obviamente el aval puede hacer exactamente lo mismo con el deudor principal. Antes de que el deudor sepa que está demandado, encargo precautorio. Pero también ahí está el riesgo de que si te cobraron a ti como aval, corres el riesgo de que el deudor principal caiga en una insolvencia económica. Es por eso que se ejecutó el embargo contra ti. Licenciado, ¿podría compartir un caso real donde se haya cometido alguno de los errores que mencionó? El más común es firmar documentos en blanco. Al momento que nosotros firmamos un documento en blanco, estamos comprometiéndonos a que si ese documento con posterioridad se llenan todos los espacios vacíos, aun cuando no se cumplan de cierta forma el convenio que se hizo desde el principio, estás obligado a ello. Se me viene a la mente ahorita en materia mercantil, una persona que prestó 5,000 pesos por un documento y solamente firmó el documento en blanco. Después de varios cobros extrajudiciales y al no tener una respuesta favorable por parte del deudor, el acreedor procede a llenar los espacios en blanco. El problema aquí es de que como el espacio estaba en blanco y la deuda fue por 5,000 pesos, aquí el señor puso la deuda que él quiso. En este caso puso 15,000 pesos y aunque en este caso el deudor manifestaba que el convenio principal no había sido no había sido por 15,000 pesos, sino por 5,000 pesos, el documento tiene una característica que se llama literalidad, es decir, que se va a tomar en cuenta literal el texto del documento. Entonces, tú firmas un documento en blanco, te vas a comprometer y te vas a obligar a cumplir lo que menciona el documento. Hay aquí los dos errores que comúnmente se maneja es de que se deja la cantidad en blanco y el interés en blanco. Puede que si te presto 5,000 pesos, los mismos 5,000 pesos que aparecen en el documento. Y de palabra quedamos en que no te voy a poner un interés de promedio, pero como tú ya me hiciste batallar en el cobro, yo ya gasté en irte a cobrar hasta tu casa, yo ya gasté en que el abogado me va a cobrar por hacer el cobro judicial, pues yo te voy a meter un interés quizá de un 8 o un 10% sobre el monto del documento, y ese convenio que al inicio era de no te cobro intereses, te voy a meter un 10% de intereses. Y si tú manifiestas, es que cuando yo firmé el documento no había especificación sobre el interés, pues ¿qué crees? Cuando que firmaste, te comprometes al contenido del documento, textualmente a lo que vengan dentro de. Porque el acreedor puede llenar el documento para satisfactoriamente. Exacto, y es totalmente legal. O sea, la ley de títulos de operaciones de crédito, por ahí en el artículo 13, nos dice que el tenedor puede llenar los espacios en blanco hasta en tanto no se manje una alteración del documento. Pero en este caso, si está el documento en blanco, puedes llenar obviamente con los datos que tú quieras, y eso no es alteración, es cumplir con los requisitos de ley. Licenciado, ¿qué mensaje final dejaría a nuestros oyentes? Pues como ya dijimos anteriormente, antes de comprometernos a realizar un acto jurídico, hay que leer bien lo que estamos a punto de firmar. Leer y entender. Si en algún momento alguna cláusula, alguna palabra, algún elemento no entendemos, cuestiónenlo, pregunten, oye, ¿esto qué significa? ¿Esto para qué es? ¿Por qué? Porque muchas veces el gran error que cometemos es suponer cosas, pero cosas erróneas, y por mi miedo, por mi falta de pericia, por mi falta de criterio, inclusive por pena preguntar, yo supongo una situación que quizás es muy alejada a la realidad, y aún así me atrevo a firmar documentos.
Y el problema no es firmarlo, el problema es cuando se ejecuta el documento, pues tengo que hacer frente a esa objeción, aun cuando yo haya entendido alguna otra cosa diferente, o que al final dijera, es que yo no pensé, o yo no quería, o mi intención no era obligarme a esto. Ya con la firma, pues obviamente nos obligamos a lo que tiene, al contenido del documento. Por lo tanto, conclusión, no firmen documentos en blanco. Siempre que vayan a firmar algo, estén bien entendibles, que esté muy bien leído, que esté muy comprendido. Y si al final de este documento quieren comprometerse a firmar un documento, un pagaré, quieren ser avales de ese documento y están bien conscientes de los alcances legales que conlleva una firma, tanto de un documento como de un aval, adelante, háganlo. Si no están de acuerdo, más vale decir que no, a que se vayan ejecutando un encargo en sus municipios. Excelente reflexión. Agradecemos nuevamente al licenciado Tomás Ortiz por su tiempo y por ayudarnos a comprender mejor el mundo de los sistemas de crédito. Gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio al derecho